Portuguesa. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Zona Positiva a través del circuito regional de noticias. Estaremos trabajando para todos ustedes en los controles Efraín Jiménez y que les habla su amigo abogado Robert Lucena, certificado locutor 7428. Nos escuchas a través del circuito regional de noticias. Transmitimos para todos ustedes desde la emisora matriz LW 88.9 FM y sus emisoras aliadas Feria 91.9 y OK 88.1 FM. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vía telefónica estaremos conversando con el director nacional de la encuestadora Data Analysis, José Gil Yepes. Lo tenemos ya vía telefónica. Bienvenido a los estudios vía telefónica del Circuito Regional de Noticias. ¿Aló? ¿Me escucha José? Perfectamente. Bienvenido a los estudios del Circuito Regional de Noticias. Recientemente se generó el proceso de elecciones presidenciales. ¿Cuál es la explicación que se puede dar a este fenómeno cuando todas las encuestas referían claramente una tendencia de rechazo de más de un 80% al actual mandatario nacional y que este proceso electoral lo genera como una reelección? Bueno, a la abstención, porque si no, probablemente hubiera ganado Henry Falcón y Bertucci hubiera quedado bastante parejo con el señor Nicolás Maduro. Pero la abstención le dio la victoria a Nicolás Maduro. Estamos conversando con José Gil Yepes, quien es director nacional de la encuestadora Data Analysis. Quisiera su impresión al respecto. Es importante destacar que cuál es el reflejo y cuál es la circunstancia y condiciones en las cuales debe agruparse la mesa de la unidad, partiendo del hecho de que prácticamente está hoy en día pulverizada. ¿Cuál es la lectura que están dando los estudios de opinión? Bueno, mire, la lectura que dan los estudios de opinión es que la identificación con la MUD como el partido preferido por los venezolanos ha bajado de 16 puntos a más o menos 8%. Eso en virtud de que las acciones unitarias han decaído, como se demostró estrepitosamente en la oportunidad de escoger un solo candidato presidencial para competir con Nicolás Maduro y se decidió no escoger a ninguno. Eso, por supuesto, fue una gran decepción para mucha gente y una pérdida de oportunidad, porque si usted me dice a mí que en las encuestas Nicolás Maduro está empatado con los demás, con una participación electoral más o menos normal de 75 puntos de participantes, bueno, entonces sería discutible si valía la pena o no valía la pena competir, porque el gobierno juega con ventaja. Pero para una diferencia de unos 75 puntos a 25 a favor de Maduro y 75 a favor de un candidato único de oposición, pues no tenía sentido no presentar un candidato. Entonces eso hace que la unidad esté pasando de una esperanza o algo que de hecho se ha logrado, como cuando se nombró candidato a Capriles en el 2012 y luego en el 2013 y luego se nombró un candidato por curul para las elecciones de diputados de 2015. Esa realidad o esa esperanza se está convirtiendo en una desilusión. Y yo creo que lo que le conviene a los partidos es que si esa unidad no la van a jugar abiertamente y con desprendimiento para trabajar en pos de una candidatura por cada uno de los cargos que se presenten a elección, como vendrían a ser los concejales municipales en diciembre,
Bueno, que cada partido trate de mantener una participación en esa unidad, porque no se debe dar esa ilusión, esa oportunidad, ¿sí? Que es lo que en el fondo quiere la gente, la unidad. Pero si eso no se va a practicar, que cada partido se ocupe en renovar su marca, en reconectarse con la gente, que es lo que han perdido todos los partidos, incluyendo el partido de gobierno. ¿Y cómo se reconecta con la gente? Bueno, dejando de hablar tanto de elecciones políticas y ponerse a hablar de los problemas socioeconómicos que afectan a la población. El problema del salario, el ingreso, el problema de la inflación, el problema del trabajo mejor remunerado y del sueldo que alcance. De eso es lo que tienen que hablar los políticos, y no están haciendo politiquería y cuadres para quién sí y quién no. Eso la gente no come con eso. Y ese es un fenómeno mundial que está afectando la conexión de los partidos en cualquier país del mundo con la gente. Conversando con José Gil Yepes, el director nacional de Data Analysis. Habla o menciona de la unidad. ¿Cómo tomar un liderazgo nacional opositor cuando sus principales líderes se encuentran en una condición bastante incómoda? Enrique Capriles Radosky está inhabilitado, Leopoldo López está preso, y así en lo sucesivo se encuentran varias mermados, producto de diferentes circunstancias, tanto jurídicas como de acoso político. ¿Cómo está generando el nuevo liderazgo nacional? ¿Qué figuras se está recogiendo como la mayor percepción de que puedan enrumar y encauzar el liderazgo opositor? Aquí no se va a consolidar ninguna figura, esté preso, esté inhabilitado o esté libre, si no cambian el discurso y el foco de atención y la motivación. De un foco orientado a ver cómo los líderes y los partidos logran un cargo de gobierno, tienen que cambiar ese foco a cómo resuelven y ayudan a la gente a resolver el problema socioeconómico cotidiano. De resto no habrá colección, sino puede ser un líder más o menos aceptado, etcétera, pero no una persona que de verdad va a arraigarse y que la gente va a hacer todo lo posible porque logre el triunfo, ni del gobierno ni de la oposición. Y esto se mide en función de cuánto pueda reducir un nuevo líder o los líderes existentes la abstención. Si esos líderes no conectan con la gente, la abstención seguirá siendo increíblemente alta, como ya lo fue en las elecciones presidenciales. 47% fueron los que votaron por el presidente. Con José Gil Yepes, director nacional de Data Analysis. Hablando de procesos electorales, recientemente el CNE acaba de anunciar el proceso comicial municipal para elegir a los y las concejales en todo el territorio nacional este próximo 9 de diciembre. ¿Qué dicen los numeritos? ¿Qué dicen los estudios de medición? ¿La gente quiere participar? Todavía no tenemos, va a generar un proceso donde se incrementará más la abstención? Puedo adelantar es que si se vuelve a repetir la conseja de que no hay que ir a votar porque esa elección no vale la pena, porque el gobierno es ilegítimo, porque Nicolás Maduro no debería ser el presidente, porque la elección de Nicolás Maduro la convocó la Asamblea Nacional Constituyente y esa no es una instancia legítima. Si con todos esos argumentos, si vuelven a repetir esos argumentos, usted me dirá dónde estamos hoy. Entonces, simplemente el gobierno ganará todas las curules. ¿Y quién dice que no son legítimos? La oposición. Pero la oposición, ¿qué logró diciendo no voy a votar porque la elección la convocó la Asamblea Nacional Constituyente en vez de el Consejo Electoral? Si hubieran tenido un plan B, oye, santo y muy bueno, pero ¿dónde está el plan B? Deja que los Estados Unidos castigue a Venezuela.
o que Europa castigue a Venezuela y a los gobernantes. Ajá, pero ¿y dónde está el cambio de gobierno? O tan siquiera, ¿dónde está el cambio de las políticas del gobierno, que es lo más importante que hay que lograr para poder recuperar el abastecimiento, el salario real, las medicinas, el empleo bien remunerado, la construcción de vivienda? ¿Dónde está el plan B? No está. Entonces, estamos conversando con José Gil Yepes, director nacional de la encuestadora Data Analysis. ¿Algún estudio de medición que se esté generando recientemente de esta firma prestigiosa para valorar la percepción del venezolano en relación al gobierno de Nicolás Maduro y la supuesta injerencia o intervención de otro ente, otro país a Venezuela, con lo de la llamada guerra económica? No, mira, la guerra económica nunca existió. Los problemas de abastecimiento y de inflación vienen creciendo desde el año 74 para acá. Y eso no se ha debido a una guerra económica de ningún capitalismo ni de ningún imperialismo complotando contra los venezolanos, o contra ningún gobierno. Eso se ha debido a los errores de Carlos Andrés Pérez I, a los errores de Luis Herrera, a los errores de Lucinchi, a los errores de Rafael Caldera. Me salto a Carlos Andrés Pérez II, que sí creo que tuvo la intención de corregir esos desastres, pero por supuesto que ni sus compañeros, ni las izquierdas, ni el partido Copey lo dejaron que continuara la obra que comenzó, porque esa era la ruta. Con mejores estrategias, sí, pero esa era la ruta. Y después vino Chávez para seguir echando a perder la economía del país, y después vino Maduro para terminar de rematarla con las inflaciones más altas del mundo. Entonces, la guerra económica es un mito que inventó el gobierno para justificar que está deteriorando la economía, la producción, la inversión privada y el empleo nacional, y sustituyendo al empleo nacional por productos importados, lo cual es un atentado contra los intereses de la población, no contra el capitalismo nada más, contra los intereses del trabajador y del consumidor. Entonces, ahora, últimamente sí tienes una confrontación, pero hace muchos años que faltan medicinas y alimentos, y empleo y sueldos bien remunerados. Entonces, ahora sí hay una confrontación en temas económicos. ¿Por qué? Porque los países europeos, Estados Unidos, etcétera, están aplicando sanciones a Venezuela, económicas a Venezuela, PDVSA y a los gobernantes. Ahora sí hay. Pero ese cuento es nuevo. El desabastecimiento, la inflación y el exceso de importaciones, negándole el derecho al empleo al venezolano, eso tiene años. Estando con José Gil Yepes, director nacional de la encuestadora Data Analysis. Menciona PDVSA, días pasados observaba en su cuenta en Twitter que de cambiar este gobierno tendría que generarse un proceso de apertura y por supuesto la privatización de algunas empresas. ¿Cómo valora hoy en día la situación y la producción de esta principal industria venezolana, esta empresa PDVSA? Mira, no solamente con otro gobierno, sino con este gobierno, cualquier gobierno venezolano tiene que incorporar a la inversión privada a PDVSA para poder recuperarla. De hecho, está incorporada a través de las empresas mixtas, afortunadamente. Ahora, ¿qué le faltaría a esas empresas mixtas? Que en vez de ser acciones mayoritarias del gobierno, sean mayoritarias de los particulares. Sin embargo, esa no es una condición sine qua non. ¿Por qué? Porque el gobierno, dentro de las flexibilizaciones o dentro de lo que tuvo que aceptar a la inversión privada, tuvo que hacer unos contratos para que el inversionista privado, de hecho, invirtiera en petróleo, en el cual los aportes de esos inversionistas privados en esas empresas mixtas necesitaban que el flujo de caja de las empresas lo manejara el inversionista privado y no PDVSA, para asegurar
el buen uso, el uso eficiente, la gerencia eficiente, la colocación de los gerentes eficientes y la remuneración de la inversión, la recuperación de la inversión, y después PDVSA cobra lo que le corresponde como impuesto, como regalía y como socio. Entonces eso está así funcionando hoy en Venezuela, y dentro de las dificultades eso es lo menos malo. Eso puede funcionar. Ahora el gobierno tiene que autorizar y tiene que darle rienda suelta a la exploración, a la perforación y al aumento de producción. Y desafortunadamente eso no está pasando todavía, porque la capacidad de dar esos permisos y de poner las condiciones más adecuadas para que el inversionista se entusiasme y vuelva a invertir en petróleo en Venezuela, estas condiciones las pone todavía el gobierno, no puede ser otro. Estamos conversando con José Gil Yepes, quien es director nacional de la encuestadora Data Analysis. Hace minutos mencionaba que la guerra económica no existe, sino que se da producto de la ineficiencia de varios gobiernos. Quisiera su opinión al respecto. En el caso del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, por cosas menores se generó lo que se conoció como el Caracazo y un intento de golpe. Hoy en día el presidente Nicolás Maduro, en condiciones más adversas que la del presidente para esa época, Carlos Andrés Pérez, está sin condiciones de alimentos, bienes y servicios, completamente cercado el gobierno, producto de la mala gerencia. ¿Por qué el pueblo venezolano no ha generado un estallido social? Porque no hay partidos que organicen la movilización de la población. Ese es el problema grave que tiene la política venezolana, la falta de conexión de los partidos con la gente. Fíjese que hoy en día cualquier movilización que se convoque por parte de los partidos o de la misma Mesa de la Unidad Democrática o del Frente Amplio no ofrece la posibilidad de una movilización mayoritaria, como las que vimos en el 2014 o en el 2017 o las que vimos en el 2001 y el 2002 y el 2003. Esas posibilidades no están planteadas por la pérdida de ilusión de la gente en los partidos, y lo cual se debe a lo que ya expliqué, a que los partidos se ocupan de lo electoral y la política y no se ocupan de lo socioeconómico, del problema de la gente. ¿Está valorando la gente hoy en día lo que son los bonos y las ayudas sociales del gobierno? Bueno, pero eso no es una solución, porque yo no puedo vivir de lo que me regale mi papá, tengo que vivir de mi trabajo. Lo demás es un engaño para someter a la gente a una recepción de un subsidio y de ahí obligarlo a otras cosas. ¿Cuál sería el llamado, y con esto prácticamente estaríamos culminando, cuál sería la ruta que tendría que hacer la Mesa de la Unidad, los factores políticos de oposición, para nuevamente retomar la credibilidad y poder agruparse o poder restribuir nuevamente sus fuerzas? Bueno, le pongo un ejemplo, que es ocuparse de la gente. En el momento en que el presidente ofreció duplicar o triplicar el sueldo de los militares, en ese mismo momento la oposición ha tenido que movilizar a todos los que están protestando hoy en día, a las enfermeras, los maestros, los profesores universitarios, los policías, los bomberos, a todos esos para que digan, bueno, ¿y por qué a mí no? Porque yo no he visto a los militares ocupándose todos los días de la gente, pero yo sí veo un maestro que tendría que estarle dando clases todos los días a mi hijo, y yo sí veo un policía que tiene que estar cumpliendo una labor, y yo sí veo a un profesor universitario que está educando a nuestros profesionales futuros. Entonces, ¿en dónde están los sueldos de esa gente? ¿Y por qué le van a subir a los militares sí y a otros no? ¿Qué es lo que dice la Constitución? O sea, que tiene que haber igualdad de condiciones para todos. De lo contrario es inconstitucional, es discriminación. Entonces, ¿dónde estaba la oposición que podía haberse movilizado con ese mango bajito y no dijo ni pío? Entonces, ¿dónde queda el pueblo? Para culminar propiamente y rápidamente, ¿qué valoración le merece usted el trabajo que viene realizando la Asamblea Nacional? Pero el trabajo que viene realizando la Asamblea Nacional es muy precario,
porque sigue, por más que ha hecho esfuerzo, pero sigue enfrascado en una agenda política. Lo que tiene es que estar haciendo parlamentarismo de calle, lo que tiene es que estar organizando a la gente sobre temas sociales y socioeconómicos. Tú no puedes seguir encerrado en ti mismo. Imagínate tú que la empresa privada no se ocupe de ver cómo reacciona el consumidor a sus ofertas. Que la empresa privada ignorara completamente lo que es un estudio de mercado, que la empresa privada simplemente trabajara por sus beneficios. No existiría, porque la gente adora Polar, porque Polar es parte de la identidad nacional venezolana. Porque esa gente lo que hace es ocuparse de los demás, ¿vale? Aparte del éxito que ellos puedan tener, porque la gente espontáneamente escogió precandidato presidencial a Lorenzo Mendoza, porque es una esperanza demostrada, una esperanza real. La abstención con Lorenzo Mendoza lleva la abstención, el potencial era 21% si Lorenzo Mendoza era candidato. Con cualquiera de los demás era 40 y pico, 50%. Y Lorenzo Mendoza sacaba como 67% de los votos. Es solito. Entonces, ¿por qué en los políticos no hay gente que se ocupe de la gente? Bueno, estuvimos conversando con José Gil Yepes, director nacional de la encuestadora Data Analysis. Bastante interesante los aportes que generó al circuito regional de noticias y, por supuesto, a su espacio Zona Positiva. Llegamos a la parte final, estuvimos trabajando para todos ustedes en los controles Efraín Jiménez y que les habló su amigo abogado Robert Lucena, certificado locutor 7428. Sigan disfrutando la programación del mejor circuito, el circuito regional de noticias. Se les quiere, chao, chao. CRN, Circuito Regional de Noticias, presentó Zona Positiva Radio con Robert Lucena. Zona Positiva Radio.